e totul perfect. Până intri pe ușă, se aprinde încăperea, arde până la cenușă. Să stau sau să plec, parcă mă aprind și eu. Tu nu spui nimic, faci să par așa greu. Hola viajeros, bienvenidos de nuevo a Papay Trips. Hoy empezamos con el primer vídeo de la serie sobre Rumanía. He recorrido el país durante 9 días de agosto en coche y en este vídeo voy a contarte todo lo básico que necesitas saber: moneda, transporte, itinerarios, consejos y mi experiencia personal. Además, te enseñaré mi ruta de 9 días por si te sirve de inspiración. ¡Vamos allá! Yo estuve en agosto y te aviso, es un mes de contrastes. Por las mañanas, a eso de las 7:30, hacía fresco y necesitábamos una sudadera, pero al mediodía llegábamos a 33 grados fácilmente. En invierno, sobre todo en el norte y en Transilvania, nieva bastante, y en algunas carreteras, como la de Transfagarasan, cierran durante meses. Así que según lo que quieras hacer, elige bien la época. Si viajas desde España, lo más cómodo es viajar a Bucarest. Hay vuelos directos desde Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Valencia y Tenerife. También puedes volar a Cluj-Napoca si quieres empezar por el norte o incluso a Bacău. En nuestro caso, volamos a Bucarest y empezamos allí el recorrido. Si tienes pasaporte europeo o DNI, puedes entrar sin problema. Si vienes de fuera de la Comunidad Europea, necesitarás pasaporte y es posible que necesites visado. La moneda es el lei rumano. Para hacerte una idea rápida, puedes dividir entre 5 para saber cuánto es una cantidad en euros. Recomiendo cambiar algo de efectivo, sobre todo si vas al norte, ya que en algunos monasterios o para algunos souvenirs solo aceptaban efectivo. A nivel de internet, si eres europeo, no tendrás problema. El roaming funciona perfecto y puedes usar los datos como si estuvieras en tu propio país. Mi consejo para moverte por el país es que alquiles un coche. Es la mejor forma de recorrer Rumanía y llegar a sitios más remotos. Pero ojo con las empresas de alquiler. Leímos muchísimas reseñas negativas, sobre todo sobre algunas compañías que intentan cobrar por desperfectos falsos. Para ir tranquilas, nosotras cogimos el seguro premium y no tuvimos ningún problema. Igualmente, te recomiendo que siempre grabes vídeos y fotos cuando te entreguen el coche y cuando lo devuelvas. Después de mucho investigar, nosotros alquilamos con la empresa Autonom y la experiencia fue buena. Otra cosa importante, en casi todos los pueblos y ciudades hay que pagar parking. Puedes pagar en efectivo, pero lo mejor es descargarse la aplicación T-Park. Está en inglés y funciona en todo el país. Para las rutas, nosotras usamos Waze, ya que te avisa de obras, carreteras cortadas, obstáculos, policía, radares y de los pasos a nivel de los trenes, que hay un montón. Eso sí, prepara paciencia, los kilómetros se hacen largos. Por ejemplo, 200 kilómetros pueden ser 5 horas. En el norte, muchas carreteras son de un solo carril por sentido. Hay camiones, curvas y bastantes baches, aunque en general están en buen estado. Un detalle importante. Muchas veces el tiempo que indican las aplicaciones es optimista. A veces tardamos 30 minutos a 1 hora más de lo previsto, incluso sin parar. Para elegir alojamientos encontrarás de todo tipo, desde campings hasta hoteles de lujo. Mi consejo es que según tu ruta, busques sitios con desayuno incluido, sobre todo si vas a zonas más rurales o si planeas moverte rápido, ya que te ahorrará tiempo por la mañana.
Ahora viene lo más importante. ¿Cuántos días necesitas para ver Rumanía? Si tienes hasta una semana, mejor céntrate en la zona sur. Bucarest, Brasov, Sibiu, Sighisoara y alrededores. Si tienes hasta 9 o 10 días, puedes sumar a lo anterior la parte norte, donde ver los monasterios de Bucovina y la zona de Maramuresh, pero prepárate para conducir bastante. Si tienes hasta 15 días o más, puedes hacer el recorrido completo con más calma, además de incluir la costa y terminar en Constanța para unos días de playa. Nosotros hicimos un viaje de 9 días bastante intenso, pero en los próximos vídeos detallaré en cada lugar que hay que visitar. A nivel de actividades que puedes hacer, Rumanía es súper variada. Puedes visitar castillos como Bran, Peles, Pelisor, Corbin, monasterios preciosos, una salina, hacer trekking, montar en tirolinas gigantes, esquiar en invierno, ir en buggy, montar a caballo, en bicicleta o simplemente recorrer pueblos tradicionales. Dos sugerencias. Lee las reseñas recientes en Google. Encontramos varios monumentos en restauración o cerrados temporalmente, así que revisar comentarios recientes nos salvó de sorpresas y nos permitió reestructurar la ruta a tiempo. Compra las entradas por internet y con antelación, sobre todo para sitios como el castillo de Bran, Peles y Pelisor. A veces en la taquilla no tienen entradas o no les funciona el sistema. Y aunque tengas entradas, ve con paciencia porque hay colas largas. Para saber cuánto cuesta viajar a Rumanía, te doy unos rangos aproximados por persona, en base a mi experiencia. Los vuelos pueden costar entre 110 y 350 euros según fecha y antelación. Para alquilar del coche puedes contar entre 35 y 50 euros al día sin seguro o entre 45 y 80 euros diarios con seguro premium. La gasolina estaba alrededor de 1,40 euros el litro cuando estuve y para nuestro recorrido gastamos 180 euros en total. La comida depende de dónde vayas, pero calcula entre 10 y 15 euros por persona y comida. Las entradas a castillos y monasterios costaron entre 2 y 5 euros y entre 15 y 20 euros para los monumentos más conocidos. Los parkings cuestan de 1 a 3 euros por hora según la ciudad. Y los baños públicos suelen costar entre 0,20 céntimos y 1 euro. Rumanía en general es más barato que España, pero ojo, los castillos y las zonas más turísticas pueden subir el presupuesto. Unos últimos consejos si vas a viajar a Rumanía. Aprende algunas palabras básicas, te servirán para socializar un poco. Lleva siempre un jersey o sudadera, incluso en verano, sobre todo si vas a visitar cuevas, salinas o zonas de montaña. Y lleva algo de dinero en efectivo. Y hasta aquí la guía básica para planificar tu viaje a Rumanía. En el siguiente vídeo te enseño Sighisoara, nuestra primera parada y uno de los pueblos medievales más bonitos que hemos visto. Así que suscríbete para no perderte nada. Nos vemos.